Buenos días, Carlos. Cristian de Lanzarote. Hola, Cristian. Genial, me escuchas, que era mi duda. Sí, un segundo, voy a cambiar el altavoz, a ver si tú me escuchas mejor. Una duda, Carlos. Si se va incorporando gente una vez que tú hayas empezado el webinar, ¿puedo ir yo aceptándolos que estén en la sala de espera o solo podrías hacerlo tú? Creo que solo lo puedo hacer yo. Vale. Creo que sí. Hola, Héctor. De momento he visto que hay 29 personas ya en espera. Vale, son 120, 121 inscritos, más los de nuestro equipo, que seremos 6, 7 más. O sea que Perfecto. si todos participaran, calculo que justo por debajo de 130. Vale, perfecto. Muy bien, genial. ¿Me oyes bien, verdad, Cristian? Perfecto. Se te oye un poquitito pero yo creo que es por el espacio. Se te oye bien, pero con ecos, pero yo creo que es por el espacio, no por Espera, otra cosa. voy a tratar de cambiar a los auriculares que quizás se oiga mejor. Un segundito. Sí. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal, chicos? Hola, Héctor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cristian? Muy bien, buenos días. Cristian, ¿estás en la oficina hoy o en casa? No, en la oficina, pero me vine a la de Valentina, porque como somos 8 allí en el despacho nuestro, para Claro, tampoco interrumpirles yo a ellos. vale, la gente de CAT. Muy bien, ¿no? Sí, estamos haciendo una pequeña prueba para Carlos, porque se oía como un poco con eco. Sí. A ver si al ponerse Vale. los auriculares se lo oye un poco mejor. Cristian, A ver qué tal ahora. ¿Mejor? Mejor, sí. Sí, perfecto. Vale, voy a mover la cámara que veo que está un poco torcida también. Carlos, Cristian, que lo que comentaste esta mañana de las preguntas. Lo hablé con él. Sí, Lo hablé vamos, con él. Es ir anotando, bueno, pues las preguntas que puedan ir haciendo, pues si hay algunas que sean similares, pues las lanzo juntas y si no, pues en el orden de llegada. No sé cuánto tiempo le íbamos a dedicar, unos 20 minutos, porque si luego... Bueno, Sí, 20-30 minutos, yo creo que por ahí. vale. Ya tú vas marcando un poco cuando se acerca al final, Carlos, y ya vale. si hubieran Vale. más preguntas, pues vemos qué hacemos con ellas. Otra cosa que no comentamos es que voy a estar grabando la sesión. Muy bien. Ok, de hecho se empezó a grabar ya, lo voy a pausar. De los resultados que estamos obteniendo. Fruto de toda esa colaboración, pues vamos a intentar materializarla a través de este webinar. Este webinar forma parte de un conjunto de acciones formativas que estamos desarrollando desde Turismo Lanzarote para este periodo tan especial, tan diferente, en el que entendemos que la formación juega un papel esencial a la hora de acelerar la recuperación, una recuperación sólida en materia turística. Por lo tanto, vamos a abordar diferentes materias, desde la digitalización, desde la realización de eventos sostenibles y también, lógicamente, de la gestión empresarial y de todo tipo en este escenario de COVID-19. Iniciamos esta serie de webinars con en cuestión, con Mabrian, donde vamos a analizar su fundador y uno de sus más altos directivos, Carlos Sendra, nos explicará de alguna manera pues, unos parámetros, creemos que interesantes, en relación a cómo se está comportando Lanzarote turísticamente en los mercados emisores a través de búsquedas en redes y en redes sociales, y eso yo creo que va a ser de gran interés para conocer realmente cómo está afectando a la imagen del destino este escenario que está viéndose claramente afectado, este escenario en materia de turismo que se está sucediendo a partir de estos meses atrás. Creemos que va a ser realmente interesante porque, bueno, nos va a dar algunas claves de cómo orientar la estrategia de relanzamiento del destino, y también nos va a permitir conocer la profundidad de los indicadores que Mabrian maneja. Realmente nosotros entendemos que es un partner que ahora mismo nos está aportando valor de información de gran calidad, de gran profundidad, de gran valor cualitativo, y que todo eso se complementa lógicamente con el trabajo que otro tipo de organizaciones, desde el mismo centro de datos, el mismo ISTAC, de los que tenemos también participantes en este webinar, y por supuesto en todo ese conjunto pues creemos que la información de la que tenemos acceso a día de hoy pues permite sin duda ninguna definir mucho mejor las líneas de salida de este escenario. La verdad que estamos realmente sorprendidos del nivel de aceptación, de interés de este seminario a través de internet. Tenemos personas incluso de otros organismos de promoción de otras islas, de Turismo Tenerife, de Gran Canaria, y también del ISTAC y por supuesto del Centro de Datos, con lo cual estamos realmente ilusionados de la buena acogida que ha tenido esta iniciativa formativa. Ya sin más les dejo con Carlos Sendra, que les explica la dinámica que vamos a utilizar, y también les animamos a que en las próximas acciones formativas que lancemos
nos acompañen como lo están haciendo hoy, que realmente el seminario sea de su provecho y de su interés. Pues Carlos, ya todo tuyo y bueno, pues gracias por estar con nosotros hoy y gracias siempre por tu predisposición, por tu cercanía y por tu profesionalidad en toda la relación que tienes con Lanzarote desde el momento que iniciamos esta relación profesional. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, pues muchas gracias, Héctor, y gracias a vosotros primero por la iniciativa de pues, poner al alcance del sector en general de Lanzarote toda una serie de información o de datos que creo que pueden ser muy interesantes y también por apostar por la innovación desde hace ya un tiempo, no solo ahora cuando tenemos un problema encima en el sector, sino desde antes, que es lo que entiendo puede marcar la diferencia entre estar más o menos preparados para afrontar una situación como la actual. Antes de nada, las directrices de cómo teníamos pensado articular el seminario. Como veréis, cuando os habéis conectado estáis silenciados, ¿vale? Desde el inicio. Vamos a ser muchos, ahora mismo somos 69, lo cual también es un dato de enhorabuena, es decir, que tenéis muy buen poder de convocatoria, Héctor, y equipo, o sea que enhorabuena. Ahora que le ha entrado otra llamada, no podía salir, así que ahora os junto a los dos, ¿vale? Uy, ahí hay alguien que se activa. Voy a silenciar a todo el mundo, si me permitís. De esa manera, ok, solo me escucharéis a mí, ¿vale? Entonces la idea es hacer un seminario muy práctico. Como venimos trabajando con Lanzarote desde hace un tiempo y vamos a ir a ver nuestra plataforma con datos reales y actualizados de Lanzarote, que entiendo que es lo que os puede generar un interés real, ¿vale? Como somos muchos, como decía, os voy a pedir que sigáis con el micro silenciado para que no haya muchas interferencias. En cuanto a la cámara, os dejo a vuestra elección. En principio, a mí no me molesta. Si veis que hay problemas de conexión o que se entrecorta, os recomiendo apagarla, porque así no consumimos tanto ancho de banda, pero si me escucháis bien la podéis dejar sin problemas. Y en cuanto a las dudas que puedan ir surgiendo, que espero sean bastantes, os pediré que las canalicemos a través del chat. Tenéis un chat las dudas que os vengan, no hace falta que esperéis al final, donde dejaremos un espacio para comentarlas, sino que las podéis ir plasmando en ese chat y Cristian González del equipo de Lanzarote me va a ayudar luego a gestionar todas esas dudas, porque lo normal es que haya algunas que sean comunes con respecto a varios asistentes. Entonces, la idea es hacer alrededor de una hora de esta presentación o seminario y luego dejamos 20-30 minutos para todas esas dudas concretas que tengáis que Cristian me ayudará a canalizar. ¿Okay? Otro aspecto a comentar es que la sesión se está grabando, por lo cual, bueno, estará disponible a través de Turismo de Lanzarote si después la queréis revisar o si quiere compartir. ¿Ok? Pues sin mucho más, me voy a poner... Aquí hay una asistente, Gemma, que dice que no nos puede... Gemma, si no nos escuchas bien... El resto me escucha bien, debe ser un problema local. Te animo a desactivar la cámara. Quizá eso te ayude a lo que decía, a tener más ancho de banda. Bueno, entiendo, estáis viendo, ¿verdad?, una portada azul del seminario. Ok. Como os decía, la idea no es hacer una ponencia con un PowerPoint y no os quiero aburrir con ello. ¿Ok? Simplemente os voy a presentar un poco qué es Maurian, qué hace, qué viene trabajando con Lanzarote y pasamos a la parte más interesante. Como nos introducía Héctor, Maurian Technologies es una empresa tecnológica que se dedica a la analítica de datos para convertirlos en información y está especializada en turístico, básicamente con destinos y cadenas hoteleras. Alguna cosa también hacemos con aerolíneas, pero principalmente nos dedicamos a destinos.
como os digo, tratamos grandes volúmenes de data, el famoso Big Data, y lo transformamos en información. Datos que vienen de diferentes fuentes. Y para eso voy a usar esta slide, esta diapositiva, para explicaros cómo funcionamos. Lo que hacemos es captar de fuentes globales datos de comportamiento y datos transaccionales sobre el mundo turístico de manera global, como os digo, en todo el mundo, ¿vale? ¿Para qué? Para hacer una radiografía de cuáles son las dinámicas actuales y tratar de predecir las dinámicas futuras globales con respecto a un destino, ¿vale? Si hablamos de Lanzarote, ¿qué es lo que está turísticamente a Lanzarote? Por ahí voy a volver a silenciar, perdonad, para evitar interferencias. Ok. Bueno, como veis, tenemos dos tipologías básicas de datos: datos transaccionales del sector y datos de lo que nosotros llamamos comportamiento, ¿vale? Todo eso se plasma en una herramienta que ahora veremos, que es una plataforma, lo que se llama Inteligencia Turística, que es básicamente una plataforma donde se basa esa información, donde se plasma toda esa información. ¿Qué tenemos? Datos de vuelos, de conectividad aérea, programación de vuelos mundial desde cualquier origen a cualquier destino del mundo, tanto datos históricos como a futuro hasta 11 meses. Tenemos datos de precios, tanto de conectividad aérea como de alojamiento, principalmente hoteles, aunque también estamos incorporando ahora alquiler vacacional. Tenemos datos de reservas de vuelos, reservas confirmadas a través de GDS de pasajeros que van a venir a nuestro destino, ya sea directo o indirecto, en unas fechas concretas. Esto nos da unos datos bastante relevantes en cuanto a anticipación de la compra, en cuanto a estancia media, en cuanto a puntos, diríamos, de demanda confirmada en los orígenes, etcétera, etcétera. Tenemos también una capa de datos que es de gasto. En este caso registramos los patrones de gasto de los turistas durante su estancia en el destino a través de tarjetas de crédito y débito, ¿vale? Con datos de Mastercard, lo cual nos permite identificar patrones claros de gasto, identificar lo que vendrían a ser, entre comillas, el turista más valioso desde el punto de vista de volumen de gasto. ¿Ok? También podemos saber en qué eventos está realizando su gasto, cómo distribuye su presupuesto, etcétera, etcétera. Y después, desde el punto de vista de datos de comportamiento, pues tenemos datos de búsquedas de vuelos. En este caso, estamos hablando de demanda inspiracional, es decir, cómo se está buscando de una manera espontánea vuelos para llegar, en este caso, a Lanzarote desde cualquier punto del mundo. Ese es un indicador que ahora veremos muy al detalle, porque nos está ayudando mucho a valorar la situación actual, cómo está fluctuando la demanda pese a las circunstancias. También nos habla de anticipación, nos habla de cuántos días se quieren quedar, nos habla de desde dónde se está generando esa demanda, no solo por países, sino incluso por regiones concretas. Ahí hay algún micro abierto, perdonad, pero... No se puede silenciar del todo. Ok, seguimos. Después tenemos otra capa de datos bastante relevante, que al final estructura y se cruza con el resto de información. Disculpar, hay alguien que ha abierto el micro. Voy a intentar silenciarlo de nuevo. Ok, perdonad. Os decía, la capa de información social es la capa de información que proviene del análisis de interacciones en redes sociales. Aquí lo que hacemos es captar todo lo que se habla espontáneamente sobre un destino turístico. Perdonad, no sé si escucháis la interferencia, pero yo estoy escuchando la interferencia y no sé si es mía o es que alguien va activando el micrófono. Os venía diciendo, lo que hacemos es analizar el comportamiento espontáneo de usuarios en redes sociales con respecto a un destino turístico para crear y analizar la evolución de toda una serie de indicadores bastante relevantes.
¿vale? Que ahora veremos también con detalle. ¿Estáis escuchando una interferencia? Sí, ¿verdad? Claro, te voy a interrumpir, Carlos, porque sí, es que tenemos que reforzar el mensaje de que por favor se apaguen los micros, porque si no se generan interferencias que dificultan completamente el desarrollo de la presentación. Ahora mismo hay un micro abierto que está generando una interferencia bastante molesta. No sé si me dicen que puede ser Begoña, o si también incluso apagar las cámaras, porque eso también disminuye el ancho de banda y dificulta la conexión del webinar, por favor. Vamos a intentar respetar este tipo de cuestiones porque si no se dificulta mucho el desarrollo del Creo webinar. que Arisalia es la única que veo que tiene el micro abierto y por algún motivo no me deja silenciárselo. Sería el único que veo ahí. La interferencia sigue presente. No se puede, Carlos, por su sistema apagar todos menos el... Sí, en principio se deberían estar silenciando todos ahora mismo, pero por algún motivo este de aquí voy a hacer que salga porque si no... Ahí va. Ya se solucionó, ¿verdad? ¿O no? No, sí. Si crees que es el de Arisalia, la voy a llamar para que lo esté. No, me siguen diciendo que es Begoña, por favor, si puede Begoña apagar el micro. Lo están diciendo, comentando en el chat. Por algún motivo a Begoña no la puedo silenciar, no me preguntes por qué. Begoña, abajo a la izquierda hay dos iconos, uno de la cámara y otro del micro. Si puedes bloquear el micro, te lo agradecemos porque estamos retrasando mucho con esta interferencia. Voy a tratar de sacarla y que vuelva a entrar, quizás será lo más fácil. Tampoco. Pues no sé qué pasa con este usuario, pero no me deja, en realidad... Ahora parece que ha apagado la cámara, pero ahora ha salido. Vale. A ver, Carlos, sí, ahora conseguimos avanzar. Perdonar las dificultades técnicas, pero por algún motivo no se silenciaban todos. Ahora parece que mejor, ¿verdad? Vale, sigo, disculpar. Os estaba comentando la tipología de datos que proviene de redes sociales, por la cual luego indagaremos un poco más, toda una serie de indicadores de percepción y de interés que nos van a hablar mucho de cómo los diferentes mercados de origen perciben el destino. En este caso hay indicadores como el de percepción de seguridad que veremos ahora, que son muy interesantes para las circunstancias actuales. Después trabajamos también con una capa de datos de telefonía móvil que nos permiten hacer un seguimiento de presencias y movilidad de visitantes por nacionalidades o incluso por provincias, en el caso de los nacionales, sobre un destino. Esto es conectividad móvil a las antenas locales, es lo que os sonará que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística desde hace unos meses con las 3 principales operadoras una capa de información que es la de opinión, que nos viene a plasmar información e indicadores sobre todo el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al servicio hotelero, ¿vale? Ahí también entra una parte de post-experiencia en redes sociales, ¿vale? Que viene conectado con esta capa de aquí, pero principalmente trabajamos
con las reviews hoteleras, los comentarios de los 3 principales portales. Os iré comentando las fuentes sobre la marcha, pero si hay alguna duda, como os decía, no dudéis en plasmarla directamente en el chat y luego las resolvemos. Principalmente trabajamos con TripAdvisor, Booking.com y Expedia, ¿vale? En este punto. Básicamente con todas estas a cliente, lo que buscamos es hacer un seguimiento de todo el ciclo del viaje. Es decir, desde el momento inspiracional, de qué están hablando turísticamente, cómo se inspiran en redes sociales, cómo buscan para viajar a un lugar u otro, los usuarios, qué se encuentran durante esa búsqueda, cómo se deciden, qué precios están encontrando tanto aéreos como de alojamiento, si tienen vuelos, si acaban reservando, cómo reservan, con qué anticipación, etcétera. Después pasamos a la fase de comportamiento, monitorizando pues, cuáles son sus intereses, cuáles son sus percepciones durante la estancia, cómo gastan, dónde se mueven, incluso podemos llegar a tener. Evidentemente, que se queda información personal, de datos personales. Evidentemente, nunca podemos tener información sobre lo que ha hecho una persona en concreto, siempre son datos agregados por grupos amplios de personas, pero sí que nos van a dar mucha información desde el punto de vista tanto de gestión como de promoción turística para saber qué es lo que quieren o qué es lo que les gusta a esos turistas. ¿Okay? Y por último, como os decía, el eslabón de la opinión, que nos va a dar muchos datos y sabemos que va a retroalimentar los nuevos momentos inspiracionales, ¿vale? Eso es sabido que lo que es la opinión original y auténtica es lo que hoy en día tiene una influencia clave en cuanto a la elección de alojamiento, sino también en cuanto a la elección de un destino, ¿ok? Avanzo rápido porque esto es muy genérico, ¿vale? Entonces, yendo un poco a lo que nos interesa actualmente, ¿cuáles son los 4 o 5 indicadores que ahora estamos siguiendo y que nos vamos a fijar en la sesión de hoy? Porque creo que son muy relevantes, ¿vale? Es claro que el momento que estamos viviendo es totalmente nuevo y eso hace que no nos podamos atener a datos históricos, a lo que pasó durante el año pasado o durante los últimos 20 años, durante esta época en Lanzarote, porque evidentemente la realidad es otra, ¿vale? ¿Eso qué hace? Nos obliga a tirar de dato actual, es decir, a tirar de patrones y dinámicas que estemos observando en tiempo real, que es lo que nos puede explicar cómo va a fluctuar la dinámica turística, porque pues, lo que pasaba, como decía, el mayo de 2019 posiblemente no tenga nada que ver, bueno, no tiene nada que ver con lo que está pasando en mayo de 2020 y lo de junio sea muy diferente, ¿ok? Entonces hay varios indicadores que estamos siguiendo de cerca y que creo que vale la pena que prestemos atención, ¿vale? Por un lado tenemos el impacto turístico de esta crisis para el destino, ¿vale? A través de la cual podemos medirlo por las interacciones en redes sociales. Tenemos un seguimiento de la percepción de seguridad del destino a través del sentimiento que captamos de esas interacciones también en redes sociales. Tenemos un indicador de la evolución de la demanda inspiracional a través de las búsquedas de vuelos, como os decía, es decir, podemos medir cómo evoluciona esa demanda en cuanto a si están buscando vuelos o no para venir a Lanzarote. Fijaos que aquí hablo de búsquedas y no de reservas, que también tenemos datos de reservas, pero realmente hasta la fecha, realmente desde este sábado, las cosas están cambiando, pero hasta este fin de semana había muchas más búsquedas que reservas confirmadas porque había muchísima incertidumbre, ¿vale? Esa incertidumbre poco a poco se va a confirmar en cosas concretas, lo cual ayuda mucho a que lo firme. Pero hasta el momento estamos midiendo la evolución de esa demanda inspiracional, es decir, quién quiere venir a pesar de que ahora mismo no puedan venir, ¿vale? Que es un dato bastante relevante. Otra cosa muy relevante, y más en el caso de las islas, la evolución de la posibilidad de acceso al destino a través de la conectividad aérea. Es decir, bueno, sabemos que perciben la isla como segura, tienen confianza, sabemos que quieren venir, pero pueden venir, ¿vale? Gran pregunta y que hoy en día requiere de una supervisión constante
en cuanto a la programación aérea de las aerolíneas, porque sabemos, bueno, de siempre la capacidad aérea es un recurso limitado, ¿vale? Como bien sabéis todos que vivís en una isla y trabajáis en el mundo turístico, ¿vale? Yo, por mi parte, vivo en Menorca y trabajo también en el mundo turístico, o sea que por ahí tenemos ciertas similitudes. Sabemos que es un recurso muy limitado y que ahora lo va a ser más. ¿Por qué? Porque en el momento en que puedan volar esas aerolíneas, la disponibilidad de plazas o de aeronaves que van a tener va a ser menor a la que pensaban tener a principio de año para estas fechas. Por lo cual, pues es muy, muy relevante tener información acerca de cuáles son los movimientos de programación que están haciendo las aerolíneas, ¿vale? Para movernos de una manera más ágil que la competencia y conseguir aérea, sobre todo en los puntos donde hayamos detectado que hay demanda, ¿vale? Que ahora veremos un ejemplo claro y directo, ¿vale? Y por último, pues podemos analizar la evolución de la competitividad del destino, ¿vale? A través de la evolución de los precios hoteleros, precios ofrecidos en notas, precios medios por categorías, pero también podríamos verlo por grupos de hoteles o incluso hoteles completos, de ser necesario, ¿vale? Esos serían los 4 o 5 indicadores creo que os puede interesar que veamos directamente. Dicho esto, me voy a pasar directamente a la plataforma, que es esto de aquí. Perdón, eso es Menorca. Voy a compartir la pantalla que toca. Ok, perfecto. Estáis viendo un mapa, ¿verdad? Genial. Pues este es el aspecto que tiene nuestra plataforma, que como os decía, InCloud, que lo que permite es hacer esa lectura de información basada en los datos que estábamos comentando, ¿vale? Tratamos de hacerlos simples de manera que podamos acceder a la información que necesitemos en cualquier momento y sin necesidad de hacer un gran análisis de datos, básicamente accediendo a la información, ¿vale? Vamos a empezar viendo datos de Lanzarote, como os decía, datos reales y actualizados, y luego podemos comparar con algún dato de destino competidor como nos pueda interesar. ¿Ok? Por ahí se van acumulando consultas, veo, luego las resolvemos. Vamos a ir directamente a ver una serie de indicadores. ¿Vale? No me voy a entretener en pararme en cada uno de ellos porque, como veréis, hay muchos indicadores. ¿Vale? Me voy a ir centrando directamente en los indicadores que hemos resumido hace un minuto, que son relevantes desde el punto de vista actual. ¿Vale? Perdón, esto es 2019, mejor nos vamos a la actualidad. Vamos a ver el espacio temporal entre el principio de febrero de 2020 y día de ayer, ¿vale? Como os digo, son datos actualizados de una manera diaria. Aquí hay una serie de indicadores interesantes, como un indicador de satisfacción global con el destino, que se nutre de otros subindicadores que hay por debajo, ¿vale? Pero ahora nos vamos a fijar, por ejemplo, en el índice de seguridad, ¿vale? Esto es un indicador de percepción, es decir, cómo perciben los potenciales turistas, ¿vale? Turistas y potenciales turistas. Ahora me voy a referir a potenciales turistas porque sabemos que ahora mismo pues no hay o hay muy pocos turistas, pero aún así
seguimos captando información en redes sociales en cuanto a esas interacciones espontáneas que hablan de un destino con intención de visita, ¿vale? Y eso nos genera una base de datos que nos permite seguir calculando una serie de indicadores muy interesantes, ¿vale? A nivel general, como veis, el nivel de seguridad o de percepción de seguridad es alto, ¿vale? Pese a que ha caído ligeramente con respecto a 2019, el mismo periodo de 2019, ¿vale? Pero ahora vamos a ver la evolución diaria de ese índice, ¿vale? Enseguida lo veremos. Aquí vemos una evolución diaria de menciones turísticas. Cuando decimos menciones turísticas nos referimos a cualquier interacción, como digo, en redes sociales. Trabajamos, no sé si lo he concretado, trabajamos con Instagram y Twitter. Cualquier interacción que tenga que ver con Lanzarote y que tenga relevancia desde un punto de vista turístico. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una mención que habla de visita, de intención de visita, de un usuario que sabemos que no es un local y de un usuario que sabemos que no es un medio de comunicación, ni hace referencia a deportes, ni a política, ni a comercial, ni a ningún otro tema que no tenga relevancia desde un punto de vista turístico. A partir de esa muestra de menciones, que en este periodo son 13.300, lo que hacemos es analizar ese texto, el texto que espontáneamente se ha vertido, y sacamos toda una serie de indicadores en cuanto a intereses y percepciones, ¿vale? ¿Qué más podemos sacar? Pues un indicador, por ejemplo, que evidentemente creamos para estas circunstancias, de cuál es el impacto de la pandemia en esas menciones turísticas. Es decir, cómo está incidiendo dentro de esas menciones con relevancia turística la crisis del COVID-19, coronavirus o cualquier otro término que venga relacionado, ¿vale? Como veis, el impacto se empieza a notar a partir del verano, pero no es hasta mitad de marzo donde se nota un poco más, llegando a la punta máxima el 26 de marzo, ¿vale? A partir de ahí, el impacto se calma muchísimo y hay unas pequeñas fluctuaciones, ¿vale? A día de 25 de mayo estamos hablando de 6 menciones turísticas con relación a coronavirus directamente, ¿vale? O sea que el nivel es bastante bajo. Como decir, una evolución de la demanda inspiracional, ¿vale? Este gráfico que veis aquí es una evolución diaria de las búsquedas de vuelos para el aeropuerto de Lanzarote desde todos los orígenes que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? Es la evolución diaria, como veis, entre el 1 de febrero y el 22 de mayo para viajar a Lanzarote en cualquier fecha futura a partir de la fecha de la búsqueda, ¿vale? Es decir, el día 17 de marzo, cuántas búsquedas se hicieron para Lanzarote para viajar del 17 de marzo en adelante, ¿vale? Luego lo veremos al detalle, iremos a ejemplos concretos que nos pueden dar mucha más luz, ¿vale? Pero este es un indicador general que es bastante bueno para ver cómo fluctúa esa demanda en global. Que desde ya a principios de febrero se genera un cambio de tendencia. La línea verde refleja las búsquedas del año anterior, de 2019, y la línea azul, la de 2020. Vemos que aquí ya hay un cambio de tendencia, pero que se hace mucho más evidente a partir de pues finales de febrero, ¿vale? Y sobre todo a partir del 10 de marzo ya vemos que se ensancha esa diferencia, ¿vale? En cuanto a volumen total de búsquedas para Lanzarote. Es algo que tampoco nos puede sorprender dadas las circunstancias. ¿Qué estamos siguiendo aquí? La evolución de esta línea azul, ¿vale? Fijaos que a partir de ciertas fechas, que coincide con el 27 de abril, cuando se anunciaron, si no recuerdo mal, las fases en España, ¿vale? Tener en cuenta que aquí, evidentemente, hay un volumen grande de búsquedas de mercado nacional para Lanzarote. Hay un repunte en cuanto al interés para Lanzarote, que luego se calma y que vuelve a ir fluctuando, ¿vale? Quedándose algo por encima de lo que venía, ¿vale? ¿Qué buscamos aquí? El momento de cruce entre estas dos líneas, ¿vale? Cuando las búsquedas se recuperen con respecto a lo que había el año pasado, ¿vale? Como os digo, aquí lo estamos viendo de una manera bastante genérica porque están agregados todos estos mercados. Ahora lo veremos por mercados de origen que nos dará mucha más información, ¿vale? ¿Qué otro indicador, como os decía, nos puede servir para evaluar la evolución de
esta situación? Pues la evolución de percepción de seguridad. ¿Ok? Dejadme que desactive una serie de mercados para ver más claramente y que los podamos comparar. ¿Vale? Este indicador es exactamente el mismo que comentaba aquí arriba, que de manera interanual había caído un poco, ¿vale? Pero desde un punto de vista de evolución diaria. El 1 de febrero, a día de ayer, la evolución es bastante homogénea. Es decir, no ha habido una gran afectación en global en cuanto a la percepción de seguridad o en cuanto a la confianza que genera Lanzarote como destino turístico. Este indicador no solo tiene en cuenta la crisis sanitaria, se tiene en cuenta cualquier amenaza de seguridad que tenga un reflejo en las interacciones espontáneas de los usuarios. ¿Okay? Bueno, afortunadamente, en ese aspecto, Lanzarote no tiene ningún problema y es un indicador bastante estable. Pero incluso en estas circunstancias vemos que no hay una gran afectación. Pero es interesante comparar diferentes patrones. Voy a desactivar el global y vamos a ver, por ejemplo, por un lado, cómo ha sido la afectación y lo podemos comparar con, por ejemplo, la afectación para Reino Unido, para Irlanda, ¿vale? Vamos a ir por partes porque si no, con tantas líneas a veces es difícil. Fijaos que en muchos puntos la percepción de seguridad es de 100 puntos, ¿vale? Que sería el máximo. ¿Por qué? Porque este indicador lo que hace es registrar esas interacciones con sentimiento negativo con respecto a una amenaza de seguridad. Si no hay interacciones con ese sentimiento negativo, entendemos que el turista o el potencial turista entiende que el destino es seguro y tiene confianza, por lo cual no hay penalización en ese indicador. A medida que vamos acumulando menciones que generan un sentimiento negativo en cuanto a seguridad, le vamos restando puntos a ese indicador, que es lo que podría pasar en estos valles. Como vemos en España, pues aquí baja a 68 puntos sobre 100 la percepción de seguridad, mientras que en Reino Unido se mantiene. Fijaos que en Reino Unido la afectación es prácticamente nula, ¿vale? No hay afectando un problema de seguridad con Lanzarote, ¿vale? Lo mismo podríamos decir con Alemania. Pues aquí hay un pequeño valle, pero es circunstancial, de 2 días y se recupera, ¿vale? Podríamos hacer ese análisis con todos los mercados. En el caso de Irlanda, pues ya veis, totalmente plano. Aquí son diríamos, fluctuaciones bastante circunstanciales, ¿vale? Este gráfico contrasta con otros destinos, ¿vale? De hecho, de media, la percepción de seguridad de Lanzarote, en el último informe que hicimos hace unas semanas, para turismo de Lanzarote, está por encima de la media canaria, alrededor de un 2% por encima de la media canaria, y estaba más de un 10%, creo recordar que un 13%, con respecto a la percepción de seguridad de la marca España, ¿vale? Lo cual es algo bastante relevante. Todo tiene que ver, ¿vale? Cuando hablamos de un origen internacional, evidentemente, viajan a España y luego viajan a un destino, ¿vale? Es decir, que la percepción de seguridad de la marca España es algo que también va a influir en los subdestinos. Pero a nivel concreto, la verdad es que el comportamiento de Lanzarote ha sido muy positivo y muy homogéneo, ¿vale? Hasta aquí hemos visto que a nivel confianza no parece que haya un problema con el destino, ¿ok? A la vez que, bueno, el impacto de la crisis en cuanto a las menciones turísticas tampoco parece que haya sido y toda la evolución de la demanda. Vamos a hacer ahora un foco específico. Hemos visto aquí cómo evoluciona en general, pero vamos a ir a hacer un foco específico en cuanto a la evolución de búsquedas de vuelos, ¿vale? Y aquí vamos a hacer, si me permitís, un caso práctico, directo y claro sobre las búsquedas que se hayan realizado, por ejemplo, en el último mes o las últimas semanas, ¿vale? Para ver cómo están evolucionando. Fijaos que estoy filtrando la fecha de búsqueda hasta el día 23 de mayo, que sería el último dato que tenemos actualizado. Desgraciadamente no tengo
los del día 25 todavía, que ya se vería posiblemente un impacto el sábado, que fue de esa reapertura de mercados tanto nacional como internacional, que eso, como sabéis, ha tenido un impacto directo en la evolución de las búsquedas y de las reservas, tanto de vuelos como de hoteles, ¿vale? Es algo que lo veremos en los próximos días. Ahora vamos a ver hasta día 23 de mayo y, por ejemplo, vamos a ver, en el último mes aproximadamente, desde el 20 de abril hasta el 23 de mayo, cómo han evolucionado las búsquedas de vuelos para venir a Lanzarote durante, vamos a poner, por ejemplo, 15 de junio a final de julio, por ejemplo. Como veis, consultar los periodos que consideres oportunos para ver diferentes tendencias. Evidentemente no es la misma tendencia a partir del 20 de abril que antes o después, ¿ok? En este caso, le estamos preguntando del 20 de abril al 23 de mayo búsquedas para venir a partir del 15 de junio y hasta final de julio a Lanzarote, ¿vale? Y podemos comparar los patrones de estos diferentes mercados de origen, ¿ok? Y vamos a ver cómo diferentes mercados están presentando patrones diferentes. Y esto es muy interesante porque posiblemente os va a contrastar con lo que Lanzarote. Mercados clave en Lanzarote, pues Gran Bretaña o Reino Unido, mejor dicho, y Irlanda serían principales, por debajo vendrían otros. ¿Cuál es la situación actual? Cuando digo actual es hasta el día 25 de mayo, perdón, creo que hemos dicho 23 de mayo. Bueno, lo que vemos es que el mercado alemán es el que presenta una mayor robustez en cuanto a mercados internacionales, en cuanto a demanda, curiosamente. Y ahora os voy a explicar cómo veo eso, ¿vale? Fijaos que estamos sobre la ficha del mercado alemán y puedo ver la evolución de las búsquedas de dos maneras diferentes. Por un lado, la evolución un montón de búsquedas que se están realizando desde cualquier punto de Alemania para Lanzarote, ¿vale? Esto es independiente a que haya conectividad o no. Simplemente es un usuario que se ha conectado a una OTA, a un metabuscador, a una agencia de viajes incluso offline, en el caso de que estuvieran abiertas, y ha realizado consultas para viajar a Lanzarote entre el 15 de junio y el 31 de julio, ¿vale? Eso es lo que queda registrado aquí, ¿vale? A nivel absoluto, ¿qué vemos? Pues que incluso, fijaos que la línea es los valores del año anterior y las barras son el año actual. Fijaos que incluso en algunos días del inicio de mayo, final de abril, inicio de mayo, las búsquedas de este año estaban por encima a las del año anterior en el mercado alemán. Sorprendente, ¿vale? Luego, es verdad que vuelve a fluctuar a la baja y si viésemos datos para atrás veríamos que viene a la baja, como es lógico, ¿vale? En todos los mercados hay menos búsquedas absolutas, básicamente porque no se puede viajar, ¿vale? Pero esto es bastante significativo. Aquí se vuelve a diríamos, calmar o frenar un poco y siguen estando las del año pasado por encima, ¿vale? Fecha de búsqueda. Podríamos verlo también por fecha de viaje, es decir, cuándo han buscado o para cuándo buscaban, ¿ok? Bueno, pues aquí podríamos ver, fijaos que estaban buscando, aquí había un repunte para finales de junio, hay bastante demanda, ¿vale? Es decir, que están buscando a corto plazo. Se ve más a corto plazo que a largo, ¿vale? Eso nos habla mucho del volumen de demanda y de la intención de los alemanes con respecto a Lanzarote, por ejemplo, ¿vale? Esto es una manera de verlo que es muy útil, pero a nosotros nos gusta usar la que veis arriba, ¿vale? Que es algo más elaborada, pero que nos intención de visita de un mercado a un destino, ¿vale? Aquí hablábamos de búsquedas absolutas, pues fijaos, el 30 de junio este año había 1000,
mientras que el año anterior había 1.300 para visitar Lanzarote en ese día. ¿Ok? Si me voy al gráfico de arriba, lo que estamos representando es la cuota de mercado que tiene Lanzarote con respecto a cualquier destino del mundo para los alemanes. ¿Ok? Es decir, teniendo en cuenta todas las búsquedas que se realizan desde Alemania para cualquier destino del mundo, ¿qué porcentaje de estas son para Lanzarote? Y eso lo comparamos con ese mismo cálculo, pero el año anterior. Y eso nos habla de la cuota de mercado que tiene Lanzarote en esas búsquedas, ¿vale? Que es algo comparable año tras año. ¿Y qué vemos aquí? Pues un dato muy positivo en cuanto a Lanzarote. Fijaos que la barra del año actual está bastante por encima a la línea, ¿vale? Eso significa que de los que están buscando en Alemania, buscan porcentualmente ¿vale? Significa que se está ganando cuota de mercado, ¿vale? A nivel absoluto, y voy a poner aquí fecha de búsqueda. Vamos a coger, por ejemplo, el 9 de mayo, ¿vale? El 9 de mayo, si os fijáis, a nivel absoluto hay menos búsquedas desde Alemania para llegar a Lanzarote en términos absolutos. Pero si me voy a términos relativos, lo que me dice es que de los que están buscando, hay un porcentaje superior que está buscando para Lanzarote de los que estaban buscando el año anterior, ¿vale? El dato en sí lo veis en tantos por 10.000, lo cual, bueno, puede resultar extraño de valores muy grandes, pero básicamente lo que me viene a decir en este caso es que 26 búsquedas de cada millón durante el 9 de mayo de 2020 de los alemanes, 26 de cada millón eran para Lanzarote. ¿Ok? Y el año pasado eran 4,7 de cada millón. Es decir, que hay un cambio más que sustancial, ¿vale? Por algún motivo, ¿vale? Que, bueno, que por ahí podríamos comprobar con datos, como por ejemplo corroborar cómo es la evolución de las búsquedas de vuelos y de la demanda de los alemanes para otros destinos, ya sea en España o en cualquier sitio del mundo, veríamos que están bajando cuota, ¿vale? Porque del 100% de las búsquedas, Lanzarote está ganando cuota, ¿vale? Datos podemos ver, además que, bueno, esto sería el valor para todo el periodo, entre el 15 de junio y el 31 de julio vemos que pasan de 26 de cada millón, perdón, de 4,8 de cada millón a 26. La duración de la estancia está incrementando de una manera relevante. Se quieren quedar de media 11,8 días, ¿vale? Es decir, cuando hacen esa búsqueda, ¿cuántos días inspiracionalmente les gustaría quedarse? Mientras que el año pasado se estaban quedando o estaban buscando para quedarse 9,2 días, ha incrementado en más de 2 días de media esa estancia y la anticipación en esas búsquedas. ¿Ok? Fijaos que son datos que nos refuerzan mucho el mensaje de cómo. Además, veníamos desde dónde. Algo muy relevante desde un punto de vista de promoción y de captación de potenciales viajeros, ¿vale? Pues sabemos que el principal foco de demanda es Colonia ahora mismo o en esas fechas estipuladas, ¿vale? Este sería algo pequeño, Lippstadt, Nuremberg, Hannover, esos serían los puntos principales de demanda desde Alemania. Ahora vamos a hacer un ejercicio para cruzar esos puntos con los puntos que tienen conectividad, ¿vale? Es decir, sabemos que hay demanda, vamos a ver si realmente pueden llegar a Lanzarote, ¿vale? Que es un ejercicio bastante revelador, ¿ok? Antes de hacer eso, permitidme que os muestre, por ejemplo, el patrón de los que posiblemente os sorprenda, porque lo que viene a ser el mercado principal hasta la fecha, todos los años, que puede ser el británico, pues posiblemente deje de serlo. ¿Por qué? Porque las circunstancias son totalmente nuevas. ¿Qué está pasando? Primero, tenemos unas circunstancias en el destino y luego tenemos unas circunstancias en el origen, que en cada origen van a ser diferentes, además. Sabéis que la situación en Alemania es muy diferente a la situación en Reino Unido, por lo cual la evolución de la demanda turística en general y la demanda turística para Lanzarote, pues se va a ver afectada. ¿Qué vemos aquí?
en cuanto a los británicos? Pues que, fijaos que en cuanto a volumen absoluto de búsquedas, están bastante por debajo a lo que mostraban el año pasado para Lanzarote en estas mismas fechas, ¿vale? No hay duda de que están por debajo, y en valores relativos, ¿vale?, también están por debajo. Es decir, que para los británicos Lanzarote está perdiendo algo de cuota de mercado, ¿vale? De los que están buscan algo menos para Lanzarote. Y especialmente se hace tangible a partir de estas fechas, ¿vale? A partir de 14 de mayo, fijaos que la diferencia es todavía más amplia, ¿vale? Aquí podríamos estudiar cuáles son los factores que hacen que en el mercado británico eso esté pasando, hacia dónde están buscando más en cuanto a destinos, tanto nacionales, en su caso de Reino Unido, como internacionales. Se podría estudiar, ¿vale? Fijaos cómo es un indicador bastante claro de cómo está evolucionando la demanda, ¿vale? Podríamos verlo con más mercados, ¿vale? En el caso de Irlanda, que también es un mercado muy relevante para Lanzarote, ¿qué vemos? Habilidad bastante, evidentemente en búsquedas absolutas está por debajo, ¿vale? Esto es algo que no es sorprendente, ¿vale? Lo sorprendente es lo de los alemanes, eso sí es sorprendente, esto no lo es porque evidentemente siempre en cualquier origen y destino en estas circunstancias hay menos búsquedas, ¿vale? Por eso nos fijamos en las cuotas más que en los valores absolutos. Y aquí lo que nos dice es que, bueno, hay fluctuaciones, pero en términos generales no hay gran diferencia, está algo por debajo, pero no hay gran diferencia. Es decir, que la demanda está más o menos al nivel de 2019, ¿vale? Fijándonos en estos tres mercados, podríamos decir que Alemania está claramente por encima, Reino Unido está claramente por debajo y Irlanda está bastante estable. Dicho esto, esto puede cambiar en cualquier momento. De ahí la necesidad de tener esta monitorización tan directa y tan actualizada día a día, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo con Turismo Lanzarote desde hace meses. En las circunstancias actuales es clave estar sobre el dato para ver la evolución porque hay muchos factores que están influyendo en todo esto, como sois muy conscientes. Entre ellos, las decisiones que se tomen de manera gubernamental o a nivel europeo, etcétera. ¿Ok? Volviendo un poco al ejemplo de los alemanes, que yo creo que es bastante interesante en este caso, veíamos que estos son los puntos de demanda principales para Lanzarote, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es cruzar estos puntos de demanda con los puntos de facilidad de acceso, es decir, qué puntos tienen conectividad aérea con respecto a Lanzarote desde Alemania, ¿ok? Y aquí me vais a dejar que voy a abrir una nueva pestaña, de manera que podré hacer una comparativa rápida. Voy a ir a la parte de conectividad aérea. Este es un dato que actualmente, bueno, de manera habitual lo veníamos refrescando una vez al mes para ver cómo evolucionaba la conectividad aérea de un destino. En este caso, y desde principios de marzo aproximadamente, lo hacemos cada 3 días, porque los cambios suceden tan rápido, de una manera tan vertiginosa, que es necesario tener una monitorización mucho mayor. Actividad aérea para Lanzarote desde el 15 de junio hasta el 31 de julio. Bueno, podríamos poner todo junio ya que estamos, ¿vale? Los 2 siguientes meses. Esto que estáis viendo es la programación de vuelos para la isla, ¿vale? Actualizada a día 22 de mayo, ¿ok? Como os digo, cada 3-4 días lo actualizamos. Hoy es martes, mañana habrá disponible una nueva actualización de datos, ¿vale? ¿Qué nos dice? Bueno, cosas que tampoco nos van a sorprender mucho. Pues que para estos 2 meses tenemos 427.000 plazas en total. De 35 junio a día 22 de mayo ya hemos perdido casi un 60% de las plazas si comparamos con 2019, ¿vale? Que, como decimos, son realidades
muy diferentes. En cambio, para julio, de momento, la bajada es solo, entre comillas, de un 12%. Digo solo porque son 42.000 plazas. ¿Vale? Como veis ahí, habla de porcentajes y de valores absolutos. Bueno, son muchas plazas. ¿Okay? Si lo vemos en una evolución diaria, ¿vale? Fijaos que la línea azul sería la del año 2020 y la verde de 2019. Hasta el 1 de junio no se llegan a juntar. Si bien hay también un claro a partir del 8 de junio. Fijaos que aquí se acerca bastante, ¿vale? Como os decía, sabemos que llegar a la línea verde va a ser complicado, ¿vale? Va a ser complicado porque la disponibilidad de plazas a programar va a ser menor en general, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que pese a que a día 22 de mayo para julio nos salgan programaciones muy similares a las de 2019, posiblemente no se cumplan, ¿vale? De aquí a allí va a haber cambios porque no habrá la misma disponibilidad de plazas, ¿vale? O de aviones para programar. Pero bueno, esto nos ayuda a medir cuáles son las intenciones de las aerolíneas en cuanto a volar a un destino, ¿ok? No significa que se vayan a quedar tal cual, se pueden ir actualizando, pero sí nos habla mucho de cómo están fluctuando y cómo van a evolucionar, ¿vale? Podríamos verlo también por países, evidentemente. Fijaos que, bueno, desgraciadamente, que para este periodo tiene un incremento de un 10%, si bien en valores absolutos Francia pues, no tiene la importancia relativa que puedan tener los otros, ¿vale? Mercados. Y si queréis vamos a hacer el ejemplo de Alemania, ¿vale? Que me ha parecido interesante. Y vamos a analizar desde qué aeropuertos hay conectividad con Alemania y cuál es su evolución, ¿vale? Recordando que estamos hablando entre junio y julio. Ok, pues principales aeropuertos por volumen de plazas. Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Múnich, Hamburgo, Stuttgart, etcétera, ¿vale? Aquí veis los 10 principales, podríamos ver algunos más si es necesario, con el volumen de plazas programados, y aquí a la derecha vemos cuál es la evolución, comparamos con el año anterior. Pues vemos que todos menos 2, que son el de Hannover y el de Nuremberg, están en decrecimiento con respecto a 2019. Pero hay dos aeropuertos que nos muestran un incremento claro con respecto del año anterior, ¿vale? Fijaos que desde Nuremberg son un 100% más de plazas, son 1.300, ¿vale? En valores absolutos no son muchas, pero sí se abre ahí una vía nueva, ¿vale? Y en el caso de Hannover es un 45% más, ¿vale? Ahora vamos a ver estos datos. Aquí vemos la evolución diaria, ¿vale? Como veis, no hay vuelos todos los días, sino que se unen las líneas en los... Vamos a la ficha de país en concreto, podemos ver esta evolución no solo por los aeropuertos, como veíamos, sino también por las aerolíneas, ¿vale? Algo que también puede ser muy relevante, ¿vale? Cóndor es la aerolínea con más plazas programadas desde Alemania para Lanzarote, seguida de TuiFly, Cóndor tiene una ligera caída con respecto a 2019, TuiFly más o menos estable, ¿vale? Ryanair sí tiene una caída más relevante, ¿vale? Lo podemos ver de una manera más sencilla en la parte de la derecha, ¿vale? Fijaos que hay una compañía que aumenta, ¿vale? Corendon Airlines está aumentando 2.300 plazas, ¿vale? Lo cual, bueno, es interesante de tener. ¿Qué era el ejercicio que quería hacer de cruzar datos? Pues básicamente era ver si la demanda que estábamos observando desde Alemania, que voy a cambiar de pestaña para volver a las búsquedas de vuelos, ¿vale? Desde Alemania, ok. Me dice que el principal foco de demanda en Alemania para Lanzarote está en Colonia. La pregunta es, ¿hay conectividad directa desde Colonia? ¿Vale? Si venimos aquí, ¿vale? Vamos a ver todos los aeropuertos, ¿vale? Y si os fijáis, no aparece en el listado, ¿vale? Es decir, desde Alemania ahora mismo
desde Colonia no hay conectividad programada para estos meses. Ahora mismo no hay programación desde Colonia para Alemania, perdón, para Lanzarote, ¿vale? Sin embargo, habíamos visto que dos aeropuertos como el de Hannover y Nuremberg están creciendo en conectividad, ¿vale? Y fijaos que son el tercero y el cuarto por volumen de demanda, ¿vale? Fijaos que aquí estamos hablando de una manera simple de detectar oportunidades, ¿vale? Desde Nuremberg y desde Hannover sabemos que hay demanda y tenemos conectividad, ¿vale? Es decir, que ahí, sabiendo que en principio a partir de julio pueden empezar a venir, tendríamos focos de demanda claros sobre los que podemos actuar, ¿vale? Y aquí tenemos otro tipo de oportunidad, es decir, Colonia, sabemos que hay demanda, pero no hay vuelos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Podemos saber qué aerolíneas están volando desde Colonia hacia otras islas de Canarias, por ejemplo, ¿vale? Para tratar de, pues, negociar o llegar de alguna manera a conectividad, ¿ok? Pues lo que voy a hacer es, por ejemplo, fijarme en otra isla, en Gran Canaria, y voy a ver la programación de vuelos que tiene desde Alemania para el mismo periodo, ¿ok? Y fijaos que aquí sí me aparece Colonia, ¿vale? Si me interesa saber qué aerolíneas son las que están volando desde Colonia a Gran Canaria, ¿vale? Lo tengo tan simple como filtrar los datos y ver que son Corendon, TuiFly y Ryanair, ¿ok? Y además Corendon, fijaos que está creciendo, ¿vale? Aquí, bueno, puede haber una oportunidad clara en cuanto a pues, punto de negociación, ¿no? Sabemos que hay demanda, sabemos que Corendon está creciendo en volumen de conectividad aérea y además sabemos que vuela desde Colonia, ¿vale? Así no tuviésemos todos estos datos, evidentemente, ¿vale? Hay una oportunidad de crecimiento por ese lado que parece bastante clara, ¿ok? Es un ejemplo rápido de cómo podemos detectar un foco de demanda y saber cuáles son las opciones que tenemos de explotarlo, ¿vale? Voy a volver a Lanzarote, ¿vale? Una de las utilidades que tiene evidentemente la herramienta es que puedes monitorizar tu destino, pero también las competencias. En el caso de Lanzarote, estamos hablando de que se está monitorizando, además de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Eso nos permite hacer el ejercicio que acabamos de hacer ahora, ¿vale? Y saber que Corendon, pues, está en esa posición, ¿ok? Eso, lo mismo podríamos hacer con otros aeropuertos, ¿vale? Como puede ser, vamos a ver, además, pues como el de Lippstadt, Nuremberg y Hannover los tenemos cubiertos y con el resto, ¿ok? Por otro lado, ¿qué vemos? Otra amenaza, o más que oportunidad, es que el principal foco de conectividad es Düsseldorf y ahora mismo, en cuanto a volumen de demanda, Düsseldorf está por debajo de lo que vemos aquí. Vamos a ver el top 15. Así. Está aquí. No, pues sí que estaba en el 10, no lo vi. Aquí está, ¿vale? Es decir, el principal foco de conectividad que tenemos desde Alemania se sitúa en el sexto puesto, creo, sexto o séptimo, en cuanto a volumen de demanda, ¿vale? Eso puede ser una amenaza, es decir, que no la respuesta de demanda en cuanto a esas plazas no se cubra, ¿vale? Son dos maneras de leer esta información para tomar decisiones en consecuencia, ¿vale? Siempre hablando del ejemplo del mercado alemán, ¿vale? Esto lo podríamos hacer con cada mercado de origen, ¿vale?
simple de cruzar datos y de iluminarnos en decisiones tanto estratégicas como tácticas, sobre todo en una situación actual, como que necesitamos esa frescura y esa agilidad de toma de decisiones, ¿vale? Y a partir de aquí, otro dato que podríamos revisar, ¿vale? Por no extenderme mucho más, es el de, como os decía, la competitividad. ¿Cómo estamos en cuanto a, por ejemplo, precios de alojamiento con respecto al año anterior o con respecto a la competencia, ¿vale? Ahora vamos a hacer una consulta con, voy a seleccionar la anticipación y unos meses de estancia. El 20 de julio o final de julio de 2020, ¿vale? ¿Cómo evolucionan los precios para Lanzarote? ¿Vale? Fijaos que me está dando unos precios globales por categorías, 3, 4 y 5, ¿vale? Teniendo en cuenta 98 hoteles en un caso, 47 en otro y 11 en el caso de 5, ¿vale? Y aquí en el gráfico podemos ver la evolución semanal de esos precios medios, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, esta sería la evolución de los 3 estrellas, ¿vale? Vemos una evolución claramente al alza a partir de final de junio, ¿vale? Los 4 estrellas, una situación similar, ¿vale? El caso de los 5 es al contrario. Parece que a partir de inicio de junio se calman los precios, ¿vale? Caen de una manera estable, parece, ¿vale? Bueno, esto nos da una información que está bien, pero que la gran utilidad es compararla con, por ejemplo, algún destino de la competencia. Entonces me vais a permitir que haga esta misma selección en, pues, bueno, por seguir con el ejemplo de antes, con Gran Canaria, ¿vale? Voy a ir a ver, perdón, los precios de alojamiento con las mismas fechas, ¿vale? Estancia entre el 15 de junio y final de julio. Vale, ¿qué me está diciendo? Los 5 estrellas en Gran Canaria están a 139 euros de media, mientras que en Lanzarote están a 134. Bueno, hay una diferencia relativamente baja en cuanto al precio medio en esa categoría, ¿vale? También es verdad que es la categoría que cuenta con menos establecimientos, ¿ok? Estamos hablando en Gran Canaria de 12, en Lanzarote hablábamos de 11 establecimientos. En el caso de los 4 estrellas, que aquí ya la muestra aumenta, estamos hablando de 91 hoteles en Gran Canaria, 87 euros de medias la noche, esto es, no lo he dicho, precio para una noche en una habitación doble en régimen de solo alojamiento, ¿vale? A partir de ahí, es decir, es un punto de referencia, evidentemente, no tenemos todos los precios de todos los regímenes, sino que calculamos una media de precios para tener esa referencia de cómo evolucionan las medias, ¿vale? Y como os digo, lo vemos agregado por categorías, pero lo podríamos ver por grupos de hoteles o incluso por hoteles en concreto si es necesario, ¿ok? Entonces vemos que en Gran Canaria están 87, mientras que en Lanzarote están 117. Aquí sí que ya vemos una diferencia más relevante, ¿vale? Es decir, en Lanzarote están más caros que en Gran Canaria, y en el caso de los 3 estrellas, que en realidad es donde hay más hoteles agregados, Lanzarote en 60 euros, mientras que en Gran Canaria estaría por debajo en 56, ¿vale? ¿Qué vemos? De media, Gran Canaria es más barata en todas las categorías, pero especialmente relevante en los 4 estrellas, ¿vale? Ahí hay ahora mismo una clara diferencia para los precios que se están publicando para junio, desde mediados de junio a finales de julio, ¿ok? Sería una manera, como os decía, relativamente sencilla de evaluar cómo estamos a nivel de competitividad en precios, ¿vale? Como sabéis, y muchos sois hoteleros, no parece que una respuesta a esta situación tenga que ser una bajada de precios, si bien es verdad que lo lógico es que se vayan generando esas ofertas puntuales para reactivar una demanda que hasta ahora parecía que estaba parada. Y yo digo parecía porque yo
lo que nos dicen los datos es que la demanda no se ha llegado a parar nunca. Lo que se ha parado es la posibilidad de viajar, pero la demanda sigue muy latente. Y como hemos visto, en algunos países sigue más latente que en otros, ¿vale? Que es lo que nos interesa saber ahora. Para que cuando se encienda la luz verde de salida o el pistoletazo de salida, sepamos a dónde dirigirnos para recuperarnos rápido, ¿vale? Bueno, ahí hemos visto un ejemplo claro de cómo el mercado alemán puede ser una salida a corto plazo más rápida que el mercado británico, ¿vale? Si bien luego todo eso va condicionado a lo que decidan los gobiernos locales en cada país, ¿ok? Iba a hacer un ejercicio para comparar los precios interanualmente en Lanzarote, para saber si están subiendo o bajando. Hemos visto que Lanzarote es más caro que Gran Canaria en términos generales, pero ¿cómo está con respecto al año pasado? ¿Hemos subido? ¿Hemos bajado? ¿Vale? Como venía diciendo, no parece claro que no es un problema de precios, aunque lo que estamos detectando en casi todos los destinos es que realmente hay una bajada, ¿vale? de precios medios. Pues vamos a verlo. Me vais a permitir que lo haga también en esta pestaña para poder compararlo de una manera directa, ¿vale? Voy a seleccionar precios hoteleros para las mismas fechas, pero en 2019, 15 de junio de 2019 hasta final de julio de 2019 con la misma anticipación. Anticipación de 2 meses. Vale. Estos serían los precios medios que se pueden haber pasado para estas fechas. 15. Ok. 145 euros 5 estrellas. Vemos una bajada. En los 4 estrellas 127 versus 117. También hay una bajada, ¿vale? Relativamente menor. Y en los 3 estrellas es donde posiblemente se registra la caída más significativa. Fijaos que de media estaban 85 euros durante 2019 y en 2020 estamos hablando de 60. Aquí sí hay una bajada importante en el precio medio. Si bien ya os digo, estamos hablando de una media de 98 establecimientos, habría que ver, pues bueno, dentro de esa gran categoría, evidentemente hay diferentes tipologías de establecimientos, ¿vale? En caso de ser necesario. Pero en términos generales, si buscamos un mensaje general, cómo están evolucionando los precios de Lanzarote con respecto a 2019, están a la baja. Esa es la realidad, ¿vale? Y si lo comparamos con algunos de los competidores, pues podríamos ver cómo en el caso de Gran Canaria, pues están algo por encima, ¿vale? Especialmente en el caso de los 4 estrellas. ¿Ok? Hasta aquí un poco el ejemplo que os quería mostrar con respecto a la potencialidad de este tipo de herramientas. Y para que conozcáis de primera mano lo que yo creo que es muy relevante, que sepáis y que por ahí es digno de la capacidad que tiene Turismo Lanzarote para compenetrarse con el sector privado, ¿vale? Algo que no es tan habitual como se pueda pensar. No todos los organismos públicos de promoción turística tienen esa capacidad, ¿vale? Es decir, que haya ese trabajo en conjunto público-privado, que entiendo es clave. Y por ahí creo que es muy importante que vosotros tuvieseis acceso a qué tipo de indicadores pues, se pueden manejar y se están manejando desde Turismo Lanzarote, porque os va a permitir tomar decisiones concretas que tengan un retorno mucho mayor, ¿vale? Es decir, esto tiene que llegar a decisiones que tengan una repercusión en la cuenta de resultados. Si no, no sirve de nada. Es decir, tiene que ser información accionable que nos permita si no sabemos dónde ir a captar demanda, pues esto nos puede ayudar mucho. No es una bola de cristal, pero sí nos agrega muchísima luz a lo que teníamos hasta el momento, que eran datos históricos. Y sobre todo, como decía antes, en el momento actual, los datos históricos ahora mismo no nos sirven de nada. Y toda la experiencia que tenemos acumulada trabajando en el sector turístico, desgraciadamente tampoco nos sirve de mucho porque nunca habíamos vivido una situación actual. Es decir, que si no tenemos datos históricos y no tenemos esa experiencia que nos daba una intuición, esa experiencia al final nos daba una intuición para tomar decisiones
que habitualmente pues, eran más o menos acertadas por esa experiencia. Ahora mismo esa intuición ni siquiera la podemos basar en la experiencia, por lo cual nosotros encarecidamente hacer caso a los datos. Aquí estamos viendo ahora, ¿vale? Cómo están fluctuando las dinámicas turísticas ahora en función de lo que está pasando hoy en día, porque la realidad es totalmente nueva. ¿Ok? Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. En otras sesiones podríamos, pues si es necesario, indagar más en otro tipo de dato, ¿vale? Como puede ser el dato que nos pueda permitir enfocar o perfilar las audiencias en esos ejercicios de promoción en cuanto a los mercados de origen, etcétera, ¿vale? Que es algo que también puede permitir la herramienta, pero creo que hasta aquí ha sido un ejemplo de cómo utilizar la analítica de datos global para tomar decisiones concretas. Si os parece, pasamos a resolver dudas, ¿vale? Con respecto a las que se hayan ido acumulando a través del chat. Creo que Cristian por ahí las va agregando y las va a ir formulando, ¿vale? Es decir, que todas las que se hayan propuesto las va a proponer, y si hay alguna más, por favor, no dudéis en ir compartiéndolas y las solucionamos. Sí, a mí como reflexión inicial, antes de comenzar las preguntas o las inquietudes de los asistentes, pues bueno, yo creo que a pesar de algún problema técnico que hemos tenido, que no ha sido del todo la perfección que uno quiere para este tipo de iniciativas, pero yo creo que en general se ha podido seguir bastante la explicación de Carlos. Yo diría como reflexión y demás, bueno, que realmente cada vez que estamos con Mabrian, pues me corroboro en la buena elección de este partner. Desde luego que yo creo que es de alguna forma bajar de la abstracción que supone la ciencia del Big Data hacia la concreción. Efectivamente, esto es una herramienta, una plataforma que nos convierte el caudal gigantesco de datos en respuestas e indicadores muy certeros, ¿no? Yo creo que me parece la revisión que se ha hecho de mercados en cuanto a la conectividad aérea y la estimulación de la demanda en cada una de las ciudades donde tenemos puestos los focos en Europa, pues yo creo que es una información de primer nivel, ¿no? A la hora de ahora la relación que establezcamos con las compañías aéreas, con los operadores, donde podemos realmente poner el foco desde el punto de vista de generación de conectividad. Eso me parece a mí sumamente interesante. Es verdad que existen también otras prestaciones de la plataforma que iremos incorporando sin duda en el futuro de nuestra colaboración, pero solamente lo que tenemos contratado desde luego nos da una visión de mucho mayor nivel en cuanto a cómo ejercer la relación con los mercados. Me parece de indudable valor, es una generación de información de primer nivel para el destino sin ninguna duda. Entonces, Cristian, si tienes algunas inquietudes comunes que estés observando en el movimiento que ha habido en el chat, que no ha sido poco, pues la podemos trasladar. Yo creo que hay suficiente información para... Aranzazu Pérez pregunta, para el gasto, ¿de qué fuentes se obtienen los datos? En el caso de gasto, la fuente es Mastercard. Es decir, que lo que captamos son las dinámicas de gasto a través de tarjetas de crédito o de débito que sean de Mastercard, plásticos de Mastercard, independientemente del TPV o del banco que las canalice, que sean de Mastercard. Muy bien. Y Juan Antonio también nos pregunta, ¿se han modificado las variables de seguridad anteriores para adaptarse a la seguridad sanitaria actual? No, el índice de percepción de seguridad ya tenía incorporado esa serie de patrones. Al final, cómo funciona es, existe un universo de palabras clave que se asocian con un indicador de percepción de seguridad, ¿vale? Que pueden ser atentados terroristas, pueden ser robos, secuestros y también pueden ser amenazas sanitarias. Eso es un indicador que ya lo tenía, ya estaba incorporado dentro de ese universo, y a partir de ahí lo que buscamos es el sentimiento negativo. Entonces no se ha tenido que para captar precisamente la situación actual. Muy bien. Héctor, tenemos una para ti. ¿Cuándo crees que podremos tener un plan de conectividad aérea actualizado a día de hoy, a partir del 1 de julio?
estamos trabajando esta semana en ello. Yo confío que a final de semana tengamos ya un listado que enviaremos al sector vía newsletter, colgaremos en nuestra web como hacemos habitualmente, en función también de la información que nos vaya llegando, pero en todo caso, aunque sea una información sesgada, porque no tendremos la totalidad, y por la información que nos está dando hasta ahora, las compañías están todavía programando, analizando el nivel de demanda, que todavía en algunos mercados, como decía Carlos Sendra, en el caso del Reino Unido, es aún débil, pero sí nos está llegando información que nos va a permitir tener ese listado, aunque sea parcialmente terminado, al final de esta semana, y lo haremos llegar, lógicamente, con toda la celeridad al sector, porque entiendo que muchas decisiones de apertura vendrá condicionado precisamente por esto, ¿no? Aunque a mí me preocupa no tanto el número de vuelos que se puedan concretar, sino la debilidad de la demanda, o sea, cuánto podrán ser operativamente rentables esas operaciones para las compañías. Estamos recibiendo información hoy mismo por la mañana de Jet2, de EasyJet, y todo eso lo refundiremos en ese listado que habitualmente enviamos mucha mayor antelación. Lo que pasa es que el que teníamos previsto, lógicamente, no sirve de nada. O sea que la respuesta es que en los próximos días, con todas las reservas que existen, porque se están actualizando las programaciones en función del anuncio prácticamente del fin de semana del gobierno con la apertura a partir del 1 de julio al turismo internacional. O sea que, aunque se envíe algo esta semana, se irá actualizando en las siguientes. Por ahí, sí, por aportar un poco algo más de luz también, mañana, como decía, tendremos una nueva actualización de programaciones donde veremos qué movimientos ha habido desde el viernes, lo cual puede ser bastante ilustrativo también de cómo se están moviendo las aerolíneas en cuanto a programación, así que os animo a echarle un vistazo. Como sabes, Héctor, tenemos ahí un servicio de comparación entre mes, ¿vale? Es decir, hay una utilidad en la plataforma que directamente te compara cómo está la programación de una compañía con respecto a la que había hace 3 días, ¿vale? Para tu destino, y eso es bastante útil. Incluso se mandan unas alertas vía email. O sea que ahora es el momento. Como decía, la luz verde parece que se está encendiendo, y ahí los que estéis mejor preparados, pues tendréis esa agilidad de movimiento para esa posibilidad, ¿no? Esa facilidad de acceso que va a ser clave en el caso de las islas. Bien. Seguimos. Nelly Rosa nos pregunta si se podría ver en los indicadores qué categoría de hotel se busca o demanda más para los meses de julio y agosto. En la plataforma no registramos búsquedas de hoteles, solo búsquedas de vuelos, por lo cual ahí no tendríamos disponibilidad de datos. De momento se podría, es una capa de datos que se puede activar a través de algún partner externo, pero no tenemos un proveedor de datos global a nivel mundial que nos pueda proveer de evoluciones de búsquedas hoteleras, ¿vale? Como podría ser un GDS en el caso de los vuelos. En este caso hay que llegar a acuerdos más parciales con destinos y con operadores que actualmente en Lanzarote no tenemos. Muy bien. Aranzazu Pérez, y para los precios de los alojamientos, ¿qué fuentes de datos son de las que se obtienen? Puede que la comentaran, pero puede que se despistara. Sí, la fuente de datos para los precios son las OTAs, es decir, son precios publicados en OTAs, ¿vale? Y lo que registramos, o sea, lo que mostramos es el precio medio mínimo, ¿vale? Es decir, tomamos de media unos 10 precios por alojamiento de diferentes OTAs, ¿vale? Y ahí hacemos una media y cogemos el precio mínimo. Muy bien. Denis García, compañero de Turismo Lanzarote. ¿Es posible saber cuotas de mercado de diferentes turoperadores? ¿El dato de la demanda se obtenía de redes sociales? El dato de la demanda, bueno, de redes sociales nos puede dar un indicativo también del volumen de demanda en cuanto a cómo evolucionan las menciones turísticas por mercados, ¿vale? Que es algo que no hemos visto, pero que también está disponible. Pero lo que hemos visto, la demanda estaba registrada en función al volumen de búsquedas de vuelos, ¿vale? Y en cuanto a la primera parte de la pregunta, tener cuotas de mercado de los turoperadores únicamente la podríamos tener a través del volumen de plazas que tienen programadas, ¿vale? Si son turoperadores que tienen líneas propias.
si operan con diferentes aerolíneas, no tenemos esos datos. Es decir, tampoco hay un proveedor de datos global que pueda aunar todo lo que venden los turoperadores y calcular esas cuotas, como antes sí había algunos proveedores que lo hacían previa a la quiebra de Thomas Cook. Que desapareció Thomas Cook, realmente el share en cuanto a turoperadores se ha quedado repartido básicamente en 2. Y bueno, la verdad es que no hay muchos proveedores de datos que den ese dato, porque al haber tan poca oferta, prácticamente entras en datos privados de compañías y por ahí no quieren filtrar mucho más. Sí, Sonsoles le gustaría saber cómo acceder a la plataforma. Pues bueno, yo entiendo que a través de Turismo Lanzarote podréis acceder a información relevante que plasme la plataforma, es decir, no vais a tener todos acceso libre a la plataforma, porque ese derecho es en principio para Turismo de Lanzarote, pero sí que se pueden canalizar dudas concretas a través de Turismo Lanzarote, y por ahí mejor quizá lo puede contestar Héctor, cuál sería un poco el circuito. Sí, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, comprometernos a hacer, que hasta ahora no lo hemos hecho, porque bueno, la verdad que tampoco llevamos demasiado tiempo trabajando con Mabrian, es enviar informes con cierta periodicidad a socios y patrocinadores de Turismo Lanzarote. Yo creo que un informe sintético de los principales gráficos y resultados que podamos obtener según la visualización que hemos hecho ahora de la plataforma, de las prestaciones que nos ofrece la plataforma, de los módulos que tenemos contratados, y enviarlo periódicamente o colgarlo en nuestra web corporativa. Porque acceso directo a la plataforma, pues bueno, está restringido a cierto número de usuarios que los tenemos en la propia organización, pero yo creo que la forma mejor de plantearlo, de hecho lo hablaba ayer con Carlos, sería esa. Y también comentar que, bueno, el módulo de gasto, que no lo tenemos contratado todavía, el de Mastercard, creo que es especialmente relevante. Tenemos que plantearnos como objetivo incorporar esta prestación de cara al futuro, porque yo creo que ahí sí tenemos quizá un aliciente interesante, dado que encima el gasto por tarjeta de crédito es cada vez mayor, con abandono gradual y claro del dinero en efectivo, por lo tanto ese indicador será cada vez más certero. Y yo creo que la estrategia de gasto, de incrementar el gasto del destino, la estrategia cualitativa, como la denominamos, pues tiene que acelerarse ahora mismo en esta tesitura donde el turismo va a experimentar grandes cambios. Pues yo creo que es un objetivo que tenemos que trazarnos para el futuro, a corto plazo, incorporar ese módulo para completar de alguna forma la fotografía de comportamiento, en este caso transaccional, del turista, ¿no? Es verdad que los estudios del DISTAC y demás cada vez son más profundos, incorporan en su encuesta de gasto cada vez más parámetros, pero con la rapidez que se obtiene este tipo de informaciones a través de la plataforma Mabrian, yo creo que será muy interesante incorporarla a corto plazo. Me parece que la cuestión de gasto es clave, máxime en el caso de Lanzarote, repito, con todos los puntos de ocio que tiene de gran valor, ¿no? Que yo creo que ahí tiene que haber una divergencia muy clara respecto a otros destinos, ¿no? Se experimente un comportamiento de gasto mayor en Lanzarote, y eso realmente pues, va a ser muy positivo para optimizar y multiplicar el impacto económico, ¿no? En todos no solamente algunos subsectores, sino que se reparta mucho mejor el impacto turístico de nuestros visitantes, ¿no? Hasta aquí las preguntas que tenemos. No sé si alguien más se anima a trasladar alguna consulta. Yo en cuanto a la última consulta del acceso a la herramienta, sí os animaría al sector privado, en concreto, a canalizar consultas concretas. ¿Qué es lo que os interesa de la parte que hemos visto? Y si en algún momento hay que hacer un seminario más amplio de todo lo que incorpora, porque eso también puede ayudar a Turismo Lanzarote y a nosotros mismos, a Mabrian, a cómo montamos esos informes periódicos. ¿Qué es lo que os puede resultar relevante para tomar decisiones? ¿Vale? Lo que decía, aquí la clave está en que esta información
se base en tomar decisiones, en reducir incertidumbre y en aumentar el retorno de las decisiones que tengáis que tomar, no solo de promoción, sino también de gestión, ¿vale? Entonces os animo a eso, a llevarlo un poco al suelo, a que esto no se quede en algo etéreo, que está muy bien y que las impresiones, sabes que todo disponible, sino que, aunque sean pequeñas porciones, llevarlo a decisiones e ir incorporándolo de manera gradual. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Cristian, que se haya quedado así, algún comentario? No, de momento una herramienta muy interesante, algo más a tener en cuenta, fundamental para nuestro trabajo. Yo también me gustaría que Carlos, aunque lo intuyo, pues también comentara de alguna forma, porque ha surgido en el debate alguna prestación que aún no está desarrollada, porque algunos proveedores todavía faltaría por incorporar, ¿no? Por ejemplo, la categorización de la oferta alojativa. Estoy convencido que la plataforma en sí misma también está desarrollándose por temporadas, ¿no? Que seguro que tienen en el punto de mira nuevos proyectos para hacerla aún más completa y analizar otros parámetros, ¿no? ¿En qué se está trabajando en concreto, Carlos? ¿Se puede saber? Sí, totalmente. De hecho, la semana pasada presentamos un nuevo módulo. Teníamos dentro de desarrollos planificados que, bueno, se ha cambiado todo el planning, evidentemente, a partir de febrero, cuando nos ha sobrevenido esta situación, que hemos centrado los esfuerzos en desarrollar indicadores específicos para el seguimiento de la crisis, ¿vale? Pero una novedad bastante interesante que presentamos la semana pasada es una capa de datos de monitorización de alquiler vacacional, ¿vale? A través de la cual pues están ofreciendo alojamiento en un destino, número de alojamientos, número de plazas, precios medios, evoluciones, volúmenes de comentarios, satisfacción, toda una serie de indicadores que se actualizan semanalmente y nos dan una radiografía bastante buena de cuál es la oferta alojativa no hotelera de un destino. Eso es algo que era una petición histórica de muchos clientes y ya lo tenemos disponible. Y luego vamos desarrollando otro tipo de indicadores o de visualizaciones sobre los datos que ya tenemos, ¿vale? Y de hecho, en casos concretos, como decía, como alguien preguntaba si tenemos datos de evolución de búsquedas hoteleras, para destinos concretos y clientes concretos estamos haciendo incorporaciones de datos específico para el destino a través de pues partners específicos. Por ejemplo, si hay algún operador o algún bedbank o algún operador que tenga muy buena representatividad en Lanzarote en cuanto a plazas hoteleras o oferta hotelera, podemos incorporar sus datos en cuanto a búsquedas y reservas de hotel, ¿vale? Para cruzarlo con lo que ya tenemos, ¿vale? No es algo que podamos hacer de manera global, porque posiblemente ese operador pues tenga mucha representatividad en Lanzarote, pero igual no tiene tanta en el Caribe, ¿vale? Pero para Lanzarote sí lo podíamos hacer. Es decir, que es una de las posibilidades es hacer integraciones específicas para el destino, ¿vale? Eso es una ahí que basar en estudiar las posibilidades. Es decir, que ahí siempre existirá esa posibilidad. Sí, Desiree Toledo consulta cómo acceder a la info sobre los datos extrahoteleros. Es un módulo de servicio que hay que contratar, básicamente. Es decir, se activa, bueno, la herramienta no le he explicado, pero es una plataforma que el servicio se articula como una suscripción. Es decir, por ejemplo, en el caso de Turismo Lanzarote, pues tenemos un acuerdo de suscripción durante un año que da acceso a toda una serie de destinos, mercados de origen y a la vez tipología de datos. Y en este caso, de momento no está disponible la de alojamiento extrahotelero porque, como decía, es novedad de la semana pasada. Es decir, que estuvimos tratando la renovación de servicios con Turismo Lanzarote, todavía ni siquiera estaba disponible. Es decir, que es algo que se podría ver a partir de ahora en todo caso. Sí, el compromiso por parte de Turismo Lanzarote es ese, o sea, en la medida que vayamos teniendo capacidad, pues iremos incorporando nuevos módulos
Y este que ha comentado Desiree, pues la parte extrahotelera es importante porque el peso en Lanzarote de este tipo de alojamiento es muy relevante, bueno, está por encima del espectro hotelero, un 60-40 aproximadamente, por lo tanto, este nuevo módulo tendremos que incorporarlo en el futuro, al igual que el que hemos comentado de gasto u otros que vayan surgiendo. También me interesa, Carlos, que comentes el proveedor aéreo, que bueno, que también es bueno que lo defiendas, es de los más solventes que existen en el ámbito aéreo, también digo para tener claro la fiabilidad de los datos, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Bueno, en cuanto a dato aéreo, tenemos varios proveedores. Uno podría ser el de programaciones aéreas, que es Cirium, que es un proveedor global que lo que hace es agregar las programaciones de las aerolíneas hacia el futuro, es decir, hasta 11 meses vista. Lo que hacen es y las van a actualizar, ¿vale? Nosotros, como os decía, ahora hacemos un seguimiento cada 3-4 días de esas programaciones para ver cómo están evolucionando. Ahí se incorpora la programación de vuelos directos desde cualquier punto del mundo hacia Lanzarote, ya sea regular, low cost o charter, siempre y cuando tengan un código IATA, ¿vale? Que es, bueno, es más del 95% de las aerolíneas tienen código IATA y programan sus vuelos de una... de hecho, en el caso de Lanzarote posiblemente estaríamos hablando de un 100%. Es decir, que no se escapa nada ahí. Lo que sí es verdad es que es variable, es decir, va variando. Y si en una circunstancia habitual puede variar cada mes o cada 2 meses, ahora varía cada 2 días. Y de ahí que hagamos ese seguimiento tan exhaustivo. Muy bien, pues si no hay ninguna cuestión más, pues yo creo que podemos ir cerrando. Llevamos 1 hora y 45 minutos. Yo creo que es un tiempo idóneo. Hemos profundizado, pero bueno, no nos ha ocupado toda la mañana, que también es importante combinar con otro tipo de actividades de todo tipo. Las profesionales, por fortuna, también van aumentando en la medida que la industria turística se está reactivando, con lo cual también pues esta duración yo creo que facilita también la compatibilidad con nuestras ocupaciones normales en materia, nuestras empresas en materia turística. Yo creo que ha estado muy interesante, muy claro, muy directo y muy visualmente muy gráfico, o sea que eso en ese sentido, la lástima si algún problema técnico que tenemos que ir puliendo de cara a siguientes webinars, pero yo creo que no ha impedido el buen desarrollo de los conceptos y de la comunicación por parte de Carlos Sendra de Mabrian, al que lógicamente te agradecemos mucho la predisposición. Estamos tremendamente satisfechos de esta relación, de este partenariado, que la verdad que iremos por la calidad de servicios y de información que nos está suministrando, lo iremos ampliando y profundizando en diferentes módulos, como hemos comentado ahora, y realmente contentos. También la realidad que desde Menorca, Mabrian es una empresa menorquina, también particularmente creo que es interesante también trasladar de información del otro gran archipiélago turístico español. También ahí encontramos afinidad y por supuesto eso también nos une más como entidades, ¿no? Compartir el carácter insular, que en estos momentos también pues tenemos todo el foco puesto en la reactivación, archipiélagos que dependen completamente del turismo, y ahí también yo creo que nos unimos más en nuestra forma de entender todo lo que tenga que ver con el turismo, y esta plataforma sin duda ayuda a entender mucho mejor lo que va a ocurrir a cortísimo plazo, con la fecha puesta en el 1 de julio, con la reapertura internacional, que lógicamente es la que importa a nivel cuantitativo y a nivel significativo para la recuperación turística de Lanzarote. O sea, Carlos, agradecido, y ya nos vemos en otra ocasión que seguro. Muchas gracias a vosotros y por dejarnos abrir esta primera sesión de varias que habéis organizado, que son muy interesantes. Así que nada, un honor, nosotros encantados, disponibles para cuando nos necesitéis. Y bueno, con Turismo Lanzarote seguimos trabajando día a día como venimos haciendo hasta ahora. O sea que gracias a vosotros y para lo que necesitéis. Perfecto, muy bien. Pues gracias a todos, despedimos entonces, gracias por la asistencia y esperemos que le haya sido resultado de provecho.